Vamos a correr, a sumergirnos porque ayer quedaron cantidad de preguntas en el Facebook. Mil disculpas si no logramos abordarlas todas, como deducirán en un estudio panorámico. No es difícil, es imposible resolver todas las dudas que surgen de un estudio sistemático. Y como dijimos al principio, esto es más bien un estudio panorámico del libro de Apocalipsis. Aún con toda esa limitación, vamos a intentar cada noche revisarlas, hacer una especie de sumatoria para el siguiente día intentar resolverlas dentro del capítulo que corresponde. De hecho, hoy continuamos con el mismo capítulo de ayer, con los últimos 2 sellos que vamos a abrir. Si usted no se conectó ayer, le comentamos, estamos abriendo los 7 juicios, que es lo mismo que decir los 7 sellos. Abrimos ayer, lo digo en forma figurada, y sonrío porque el único digno de abrirlos es nuestro Señor, el Cordero, cosa que ya explicamos. Abrimos los primeros 4 y hay una duda que debemos resolver. ¿Del cuarto sello? Tercero. Del tercero. A ver, dale, Ricardo. Por ahí encontrábamos una pregunta que está referida dentro del contexto del tercer sello. Y la pregunta era... El tercer sello es hambruna. El tercer sello es hambruna. Caballo negro, la balanza. Sí. Decía 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Y la pregunta es, ¿qué significaba no dañar el aceite y el vino? Okay. Es muy probable que la razón del porqué de esta frase es que tiene una estrecha relación con la desigualdad económica. Entonces, las personas van a ser capaces quizá de poder con su salario diario comprar trigo. Pero si quieren comer un poquito más, porque probablemente el trigo no va a ser suficiente, van a tener la oportunidad de por el mismo salario comprar cebada. Pero el aceite y el vino son productos que, al menos en el contexto de Juan, representaban productos mucho más caros y muchos más difíciles de adquirir por el proceso que lleva su elaboración. Entonces, es muy probable que tenga que ver, el aceite y el vino no lo dañen, porque eso va a ser más delicado, y quienes lo van a poder adquirir serán las personas que tengan mayor capacidad económica. Eso está amarrado a lo que la enciclopedia ELA sugiere en este versículo. Los compiladores de ELA sugieren que a este sello se le llame escasez más que hambruna. En realidad no importa cómo le llamemos, el efecto es el mismo. Y una cosa lleva a la otra también. Exacto. Y esto nos lleva a responder también lo que nos preguntaron en Facebook respecto... A ver, Jenny, si la repetís literalmente. La pregunta era, ¿qué significa no dañes el vino y el aceite? No, esa ya la resolvimos. La del sello del blanco. A ver, había una en donde nos dijiste hace unos segundos que que iba a colapsar. Que si en el tercer sello colapsará todo el sistema económico mundial. Ok, la pregunta es si en el sello de la hambruna va a colapsar todo el sistema económico mundial. Oiga, es deducible que cualesquiera de estos juicios van a colapsar al planeta. De hecho, es curioso cómo en algunas notas de internet están sugiriendo un nuevo orden mundial. Están hablando del colapso económico que el coronavirus está propinando. Y ellos creo que no tienen ni la remota idea, o quizás sí, que hablar de un nuevo orden mundial es hablar de la plataforma del anticristo. Correcto. Todo lo que el Apocalipsis recalca. Ahora, siendo contundente o más bien específico con la pregunta, todos estos juicios van a colapsar al planeta. Claro que algunos los van a sufrir más que otros, igual que ahora mismo, bendito Dios, nuestro país no está sufriendo como están sufriendo otros. Pero en el correr del tiempo, por supuesto que es un colapso a nivel mundial. Bueno,
Abramos, ¿o hay algo más aquí? No, de hecho tendrá una relación, pero lo vamos a retomar en el quinto sello. Ok, abramos el quinto sello entonces. Bueno, el quinto sello tiene una especie de diferencia con los primeros 4, porque los primeros 4 iban de manera progresiva hasta culminar con la muerte, ¿verdad? Y la palidez del caballo amarillo. Pero el quinto sello da una representación de cierto grupo de personas que se presentan con vestiduras blancas. Entonces, la pregunta que debemos nosotros hacernos es: ¿quién es este grupo de personas que hoy aparece con vestiduras blancas? Lee el quinto sello. Bueno, el quinto sello... Capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Resolvamos quiénes son estos. Bueno, menciona nombres para que ellos entiendan perfectamente en la historia. Bueno, ¿cómo así? Nombres de algunos de estos muertos por causa de la palabra. Esteban. Exacto. Esteban es el primero de esta lista. Pablo. Y todos los santos de la iglesia primitiva que murieron por la causa de nuestro Señor. Ellos están aquí. ¿Y qué están haciendo? Bueno, ellos están clamando, pidiendo juicio para que se pueda saldar lo que ellos sufrieron. ¿Estás hablando de que ellos están clamando por venganza? Por venganza. Pero hay algo que debemos tomar en cuenta. A pesar de que están clamando por venganza, están reconociendo a quién le corresponde ejercer esa venganza. Encontré 2 de mis maestros referentes que debaten respecto al término venganza, porque venganza parece ser no es una virtud. Uno de ellos, intentando mitigar el término, dice que es vindicación, pero al revisar es sinónimo de venganza. Diré lo que creo se aplica más que venganza, es justicia. Es que aún en nuestro corrompido sistema de valores, aún con nuestra imperfección moral, nos cuesta trabajo aceptar que tanta maldad quede sin recibir justo pago. Estoy diciendo que es una de las preguntas célebres de los que quieren mostrar escepticismo hacia el Evangelio. ¿Cómo es posible que Dios permita que tanto delincuente, que tanta maldad quede sin castigo? ¿Cómo es posible que toda esa campaña, todas las cruzadas en nombre de la religión que asesinaron a tantos santos, queden sin justo pago? Bueno, nadie dijo que iban a quedar sin justo pago. Aquí dice que los santos están clamando esa justicia. Lo interesante es que el juicio, ellos están pidiendo juicio, obviamente. Lo interesante es la respuesta que reciben. ¿Qué es la respuesta? La respuesta que reciben es que esperen un poquito más. Que esperen un poco de tiempo porque todavía no es el momento en el que van a ser vindicados. Estoy sonriendo porque suponete sos vos el vocero. Estoy haciendo una recreación absurda quizás, pero para que ustedes nos entiendan mejor. Vos sos el vocero del cielo y yo soy el que estoy preguntando. Así es que te pregunto, pero ¿y no te parece que ya esperé mucho? Si yo soy uno de la promoción de Esteban, que fui apedreado por la causa de mi Señor, ahora venís vos y me decís que el Señor dice que sí va a haber justicia, pero que debo esperar otro poco. ¿Te parece atinado? Parece un poco injusto. ¿Por qué dice eso? Lo que sucede es que como estamos en el periodo de gran tribulación, y como la iglesia ya se fue, y ahora se están soltando todos estos juicios, lo que sucede verdaderamente es que hay que esperar un poco más de tiempo porque hay una nueva misericordia para las personas que no se fueron en el rapto. Entonces lo dijiste con sarcasmo. Suena no justo, pero se aplica a otra ampliación de la gracia de Dios. Exacto.
O sea que el ángel dice, hay que esperar porque faltan otros. Porque faltan otras personas. De hecho, nosotros en el quinto sello nos correspondería hacernos la interrogante. ¿Será que hay una segunda oportunidad para las personas que no aceptaron a Cristo en el tiempo de la gracia y que no se fueron en el rapto? Absolutamente sí. Y son estos del quinto sello. Exacto. Son los que son los que fueron a la iglesia. Por cierto, algunos de esos fueron a la capilla. Estaban en los cultos. ¿O están escuchando ahorita? Ojalá aquí no, y ojalá no en internet. Pero algunos de ellos llegaron a los cultos, escucharon esto, escucharon la palabra, pero por cualquier detalle personal no quisieron rendir su corazón a Jesús. Y el arrebatamiento sucedió mañana. Se van a acordar de todo lo que... Ellos van a estar vivos en la gran tribulación. Y cuando ya no nos vean a nosotros, cuando ya no vean la iglesia de Cristo y vean los templos vacíos, ¿cuál es la expresión que ellos van a decir? Tenían razón. Todo era verdad y me quedé. Pero eso los hará querer encontrar la salvación. ¿Cómo la van a encontrar? La van a encontrar, la pueden encontrar, pero yo suelo decir de que la salvación en la gran tribulación será una lucha titánica, porque ya no va a depender de la gracia del Señor en su cruz, sino va a depender de pagar ellos su propia salvación. Es que esta es una razón del por qué se le llama a este periodo la época de la gracia, porque es de gratis. Nosotros no tenemos que hacer más que rendir nuestra voluntad al Señor, pero en esa época van a tener que pagar. ¿Cómo? De hecho, hay algunas características que en el libro de Apocalipsis se nos muestran. Una de ellas es, van a predicar el Evangelio, porque habrán reconocido de que fallaron y habrán reconocido de que verdaderamente hubo una salvación y hoy sí se van a poner a predicar el Evangelio, porque van a querer que otras personas también se salven. Bueno, más que ellos despertar el espíritu evangelizador, que ese va a ser propio de los 144,000, que ya después vamos a hablar de ellos, se va a despertar en ellos la angustia de no ir al infierno. De hecho, hay otro detalle. Para poder ser salvos en la gran tribulación, tienen que evitar rotundamente ponerse el sello de la bestia. No van a comer. Y no solo se trata de decir no. Se trata de que si su hijo se le enferma en la gran tribulación, no va a poder ir a una farmacia a comprar medicina porque no tiene el sello de la bestia. Exacto. Significa de que si hay supermercados y hay poca comida, no va a poder ir a comprar porque no tiene el sello de la bestia. En resumen, va a pagar con su vida. Con su propia vida. Va a tener que pagar. Ahí sí va a ser salvación por obra. Sí. Y la única obra válida va a ser la muerte. Bueno. Y el otro detalle que quizá lo vamos a alcanzar en su momento es que una vez salvos por medio de su muerte en la gran tribulación, no tendrán el mismo rango que la iglesia que se salvó en el rapto. Eso lo vamos a ver en el juicio del capítulo. gran trono, ¿verdad? Bueno, me decía Jenny. Dos preguntas. La primera, un hermano pregunta que si ellos son los 144,000. No. Vale. Ni en broma son estos los 144,000. Y otro hermano, Alexander, pregunta, ¿y quién les predicará a los que no se van con la iglesia? Los 144,000. Pero cuando lleguemos a ellos les explicamos quiénes serán los nuevos predicadores. Bueno, ¿Sexto sello? ¿terminamos con esto, el sexto sello? ¿El quinto? Bueno, hay una pequeña relación entre el quinto sello y la iglesia de Sardis. Contame. Porque a la iglesia de Sardis, Jesucristo, cuando le exhorta que se arrepienta, le dice, si te arrepentís, yo te voy a dar vestiduras blancas, ¿verdad? Entonces, es muy probable que la iglesia de Sardis, cuando nosotros estudiamos la iglesia de Sardis, sean esos cristianos que van a entrar a la gran tribulación porque nunca consideraron al Señor como su salvador personal y van a entrar a la gran tribulación y ahí esa iglesia de Sardis se va a salvar. Sardis eran los zombies. Sí. Entonces ahí se van a arrepentir. Van a arrepentir y van a obtener esa salvación, pero va a ser hasta que entraron a la gran tribulación y les van a dar esta vestidura blanca. O sea que vos estás asumiendo que en la iglesia hay varios zombies. No. Y hay otro detalle. ¿Sí o no? No, yo no sé. Cada quien sabrá. Hay un detalle. Compartí conmigo que arremeten contra mí. Dios lo bendiga, pastor. Hay un detalle con las vestiduras blancas que a mí me impresiona bastante.
Porque se les da vestiduras blancas a una persona que ha estado sucio, ¿verdad? Que ha estado manchado, que necesita un baño. Entonces la vestidura blanca es una representación de algo nuevo. Entonces, estas personas que se salven en la gran tribulación van a llegar casi arrastrándose al cielo. Esa es la forma en como yo lo veo, mi imaginación. Van a llegar arrastrándose al cielo dando gracias porque, aunque sea que estuvieron en la gran tribulación, se van a salvar. Entonces me imagino que Jesucristo les va a estar recibiendo y les va a decir, bueno, Ahora, bienvenidos sean. que necedad es que alguien esté pensando ahorita, bueno, pues voy a esperar la segunda oportunidad. ¿Por qué sería una gran necedad? Porque es demasiado incierta. Porque es un riesgo. es probable que no la tenga. Exacto. Y si muere sin esa oportunidad. De paso, si una persona muere antes del rapto, sin Cristo, ahí sí perdió. Exacto. Cualquier Por eso digo, oportunidad. personas que están muriendo ahora no tendrán esa oportunidad. Sí, Jenny. Pregunta, si va a estar el Espíritu Santo o cómo van a ser sellados con el Espíritu Santo o cómo será. Interesante. La pregunta dice si va a ser sellados con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo va a estar. El Espíritu Santo es arrebatado juntamente con su iglesia. Recuerden la analogía de las arras. El Espíritu Santo es la garantía de que Jesús vuelve por la novia. Al volver por la novia, va con la iglesia. Entonces no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿para qué está aquí? Preparando la novia. Para preparar a la novia. El Espíritu Santo no tiene razón de estar en la gran tribulación, es época de juicio. Y por eso dice, bueno, más adelante vamos a estudiar que Mateo 24 dice que el amor va a escasear en esa época. Porque lo que hace que nosotros amemos el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Sí, sí. La última es, pregunta a Luigi, que si Esteban no resucitará en el rapto, por lo que dice. Claro que sí, Esteban es uno de los que resucitará. Ahora, ¿por qué está pidiendo justicia? Está confundido por lo que estábamos diciendo. No es que Esteban esté en un lugar de tormento. Simple y sencillamente es la figura retórica de que los mártires de la iglesia de Cristo están pidiendo justicia. Y estas personas con vestiduras blancas son los que se salvan en la gran tribulación. Pero la justicia va a ser vengada para todo el mundo. ¿Por qué es que le llaman a este el sello del silencio o de la pausa? Lo que sucede es que da la impresión de que los juicios físicos en la tierra se detienen para que Juan vea el cielo y vea las almas que están subiendo, ¿verdad? Entonces por eso da una aparente impresión que es un silencio. Pero no es que no hay juicio. No es que no hay juicio, en Solo la tierra continúa. Solo que le dice, espere, que esos tienen su lugar. Como si el ángel le dijo, espérate, mira esto, ¿verdad? Okay. Estos muertos van a estar, valga la redundancia, muriendo en diferente tiempo. Okay. ¿Verdad? Abramos el sexto entonces. Sexto sello lo inaugura un terremoto. Dice que, bueno, en realidad lo describe como un gran terremoto. Entonces, muy probable que sea un terremoto que verdaderamente afecte quizás varios países, un movimiento de placas tectónicas, cualquiera de esas cosas, pero también presenta otras características, entre ellas el oscurecimiento del sol. Presenta también un enrojecimiento de la luna y también el desaparecimiento del cielo, que para nosotros podría ser el firmamento. ¿Okay? Hay gente que piensa que todo eso es algo así como sacado de un capítulo de la saga de Star Wars. O la saga lo sacó de la Biblia. Qué bueno que lo digas. En realidad la saga sacó sus ejemplos de la Biblia, pero piensan que esto no puede suceder. Yo sonreiría y les diría, en el 2020 todo esto está a las puertas. Y es muy probable. Y ya hemos visto cosas parecidas. Y es muy probable también que es con lo que usted introdujo el libro, que lo que Juan pudo captar en ese momento, ¿verdad? Él lo identificó como que el sol se oscureció porque el sol desapareció, ¿verdad? Él vio la luna roja porque hubo algo que se interpuso reflectivamente con la luna y se volvió de otro color, ¿verdad? Y también dice que desapareció el cielo. Entonces, él lo describió de esta forma. Da una aplicación de que desapareció el cielo. Bueno, una posible teoría podría ser el desaparecimiento del cielo, la contaminación del aire.
No sé si ustedes han visto noticias en estos últimos 3, 4 años, pero han habido en diferentes países situaciones donde el aire se ve contaminado. Por ejemplo, México, que tuvieron que cambiar placas de carros para que salieran y transitaran. China, que a cierta hora de la mañana las personas no eran capaces de verse a 5 metros porque el aire estaba tan contaminado. Entonces, la contaminación del aire puede ser algo que se interponga entre la visión del firmamento. Y como no tenía un vocabulario de astronomía Exacto. para explicar los fenómenos, Lo dijo de esta forma. lo dijo de esa forma, pero esa sería una explicación inmediata. De hecho, hoy en día nosotros las personas que vivimos en la ciudad no somos capaces de ver el firmamento tal como es por el humo y por las luces que nosotros Mira un utilizamos. ejemplo, el enrojecimiento de la luna. Para un montón suena como, wow. No les digo que salgan ahorita a verla, porque es prohibido salir a la calle. Pero ahorita tenemos una luna color naranja. De hecho, el fenómeno, si mal no recuerdo, se llama Gran Luna Rosa. Ujú. Y no me voy a meter en lo que la astronomía enseña al respecto, pero wow, ¿cuántas vimos ya en este año? Yo creo que van 2. Pero fuera de lo acostumbrado. En los últimos 3, 4 meses ya vimos varias. La superluna, la luna rosada, la luna... a saber cuáles más. Entonces, pero de eso hablo. Otra de que las... está ahorita, que por eso... Bueno, es que estás ahí en el Facebook, ¿verdad? Pero bueno, Hay una más. hay una luna más. No, hay una característica más. Ajá. Dice de que... No, perdón, se me va a olvidar. El fenómeno en las pilas. Amaneció, no sé si ayer o anteayer, lleno de escarcha en Semana Santa, porque la temperatura bajó creo que a 2 o 3 grados. No sabía. Imaginen, yo fuimos con 100 días, ¿en qué? Diciembre 8 por ahí, todavía era época de buen clima, sin exagerar. Bueno, tu papá andaba ahí. Hubo 4 de la vieja generación, el papá de él era el de la vieja generación, yo era el de la nueva, pero estábamos en el campamento de 100 días y como a las 9 de la noche yo dije, yo aquí no duermo, porque hacía un frío y se me pegaron otros 3, entre ellos tu papá, que dijeron, si se va el pastor, vámonos nosotros a buscar un hotel. Y nos fuimos a buscar un hotel y no soportamos dentro del hotel. Y no bajó a 0. Y anoche o antenoche estuvo abajo de 0. Así que, ¿qué tendría de extraño todo esto en Absolutamente 2020? No. Bueno, ¿qué sigue? Quedan 2 características. Dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos. La parte de la higuera deja caer sus higos, yo pienso que Juan lo que quiso y no pudo quizás describir el efecto de la gravedad, ¿verdad? Como un árbol deja caer y sabemos que llega hasta el suelo. Pero la parte de las estrellas es probable que tenga que ver con una especie de... Muchos lo describen como una lluvia de meteoritos, ¿verdad? Porque las estrellas para Juan quizás eran en efecto, ¿verdad? Masas que caían. Entonces puede estar relacionado con eso. Algunos otros lo relacionan con una especie de entrada de polvo cósmico a nuestra atmósfera. Podrían ser satélites. Podrían ser que satélites. están cayendo. De hecho, quizá para ese momento, con el calentamiento global, con las guerras, con la contaminación, la capa de ozono va a estar destruida y ya no va a podernos defender de meteoritos que hoy por hoy nos defienden. Nada de eso debería ser sorpresa ya para nosotros. Nada de eso. Entonces, ese es el 6º sello. De hecho, si queremos nosotros volver a hacer una relación, nos damos cuenta que ya el 6º sello ya no tiene que ver con la guerra de los primeros 4, sino que son desastres naturales. Sí. ¿Okay? Probablemente tenga que ver con la forma en que el ser humano ha tratado la naturaleza. Y esto es apenas el principio Del fin. de la época tribulacionaria. Ni siquiera es la gran tribulación. Estos son los primeros 3 años y medio.
después del rapto. Mañana vamos a los 144,000. Y noten que no hemos abierto aún el séptimo sello. No hemos abierto el séptimo. Porque tiene una... Bueno, nos anticiparíamos si digo el por qué tiene un interludio, ¿verdad? Jenny, preguntas. Hermana Cristela pregunta que si está cerca la venida. Puede ser ahora mismo el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, hay una característica que podríamos hablarla, pero... Dale, eso es importante. Hay una parte en Mateo 24 que Jesucristo profetiza y Él dice, de la higuera aprender la parábola, ¿verdad? Que no va a pasar una generación hasta que todo esto acontezca. Una generación en el tiempo bíblico constituía aproximadamente de unos 100 años, porque era lo que las personas vivían en ese entonces. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en este momento, a partir de dónde podríamos encontrar el inicio de una generación, y lo único que encontramos hoy por hoy sobre el inicio de una generación es el nacimiento del pueblo de Israel en 1948. O sea que tendría que ser para el 2050. O sea que para el 2050 tuvieron que haber pasado 100 años, ¿verdad? Y se cumpliría esa parte de la profecía, si es que lo podemos interpretar de esa forma. Cuidado que Ricardo no está dando fechas. Solo son detalles. Solo está haciendo algunas conjeturas, porque hay otros escatólogos y yo nunca entendí y sigo sin entenderlo, porque relacionan las generaciones con 40 años, aunque sí hay una apreciación matemática del por qué. Ahora, cuando yo dije importante que el arrebatamiento puede venir en cualquier momento, quiero acotar esto. El sufrimiento es inherente a la raza humana. Todos aquellos que nos neguemos al sufrimiento, nos negamos a la verdad. Esto nos hace parecer parte del ascetismo. Ya les voy a explicar qué es el ascetismo, que es lo contrario al hedonismo. El hedonismo es una filosofía en donde quienes la siguen creen que la felicidad del ser humano está en el placer. Entonces intentan ser felices desenfrenándose en todo lo que produce placer. Por supuesto, la inmoralidad no existe en el hedonismo, porque si la inmoralidad produce placer, hay que perseguirla. Lo opuesto a esa corriente filosófica es el ascetismo. Y dicen que los cristianos somos parte de la filosofía del ascetismo. Yo digo, paren ahí, ¿cómo que somos parte? Los ascetas dicen que la felicidad es lo contrario, la negación de la felicidad, la negación de los placeres. ¡Wow! Que nos quieren enmarcar en una cantidad de tonterías. Es cierto que la Biblia dice que el sufrimiento es inherente a la raza humana porque vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecaminosidad. Y la paga del pecado es muerte. La muerte produce sufrimiento. Pero no es cierto que Jesucristo quiere que su iglesia pase por el sufrimiento. Al contrario, Jesucristo vino para salvar a la iglesia, para darnos felicidad, para darnos vida eterna y para cambiar ese sufrimiento en gozo. Todo el libro de Apocalipsis no tiene como propósito llenarnos de pánico. El libro de Apocalipsis tiene como propósito llenarnos de esperanza y decirnos que hay una vida eterna. Miren, como cuando yo escuché eso, cuando lo leí esta mañana, mis sentimientos vibraron porque quiero creer que lo entiendo mejor ahora. Yo, al igual que todos, tenemos miedo respecto a lo que una mortandad puede significar. Pero al revisar los números, si hablamos matemáticamente, cualquier ingeniero me diría, vos estás loco si la gente muere más por accidentes automovilísticos que por el coronavirus. Y me dirían algo con más grosería o más practicidad. Estás loco si la gente muere más por enfermedades como cáncer, muere más por enfermedades como infartos que por el coronavirus. Y eso me hizo recordar gente de la iglesia a la que yo pastoreo,
que están sufriendo, no por el coronavirus, están sufriendo por cáncer, están sufriendo por problemas cardíacos. Y ellos tienen una incertidumbre que a nosotros nos han dicho que nos va a costar un mes. Ellos no tienen esa esperanza. Y ellos son más valientes que nosotros. Y mientras yo revisaba todo eso, me di cuenta que en realidad ellos que están sufriendo eso en carne propia o sus familiares que lo sufren igual, más todos nosotros, hay una sola verdad que no debemos olvidar nunca. Ustedes, los que están en internet, Ricardo y yo, estamos condenados a la muerte. Porque vivimos en un mundo que está condenado. No hay forma de evitar esa verdad. Lo único que evita la miseria de esa verdad es que tenemos una esperanza en una vida eterna. Y eso, en lugar de ascetismo, es fe en Cristo Jesús. La pregunta es si ustedes quieren abrir su corazón a Jesús. Eso es solo entre usted y Dios. Bueno, hasta aquí con Apocalipsis. Una más, dice Jenny. ¿Quién? Que si Apocalipsis habla sobre la tribulación y la gran tribulación. Oh, sí habla sobre la tribulación y la gran tribulación. De hecho, ahorita está en la tribulación, no en la gran tribulación. Ya pronto lo vamos a explicar. Están invitados a seguir con nosotros. Lo que sigue es tan emocionante como Apocalipsis. ¿Qué pasó el martes? Gracias, Ricardo. ¿Qué pasó el martes santo, Talo? Era importante que yo les dijera, el domingo creo, que habían miles de millones de personas en Jerusalén en ese momento, porque todas las personas andaban buscando a quien les enseñara. Entonces Jesús aprovecha y va todos los días a enseñar al templo. Miles, cientos de personas llegan a escuchar las enseñanzas de Jesús al templo. ¿Y sabes lo que sucedió un martes como hoy, hace miles de años, hace 2000 años? Jesús habló exactamente de lo que nosotros y Ricardo y vos acaban de estar hablando. Él enseñó sobre la gran tribulación. Él enseñó sobre lo que va a suceder después de la tribulación. Él profetizó cada una de las cosas que después iban a revelarse a Juan el apóstol. Eso fue en Martes Santo. En Martes Santo, wow. Jesús empieza a darle un sermón a sus discípulos de lo mismo que estaban hablando Ricardo y vos hoy. Entonces lo que estamos a punto de ver es Apocalipsis dicho por Jesús. Jesús en un sermón abarcó todo Apocalipsis. Entonces estamos a punto de ver casi todo Apocalipsis. Jesús, como decía en la guía, los que ustedes completaron la guía de hoy se habrán dado cuenta que la primera pregunta era ¿dónde estaba Jesús? Los que ustedes respondieron se dieron cuenta de que Jesús primero estaba en el templo, estaba enseñando, y después Él se va al monte de los olivos y Él se sienta. Ahora, tenemos que recordar a quién escribió Mateo el Evangelio. A los judíos. A los judíos. Eso significa que lo que estamos a punto de leer fue escrito directamente a los judíos. ¿Nos vamos a Mateo? Sí, vámonos a Mateo capítulo 24. Y debemos de recordar esto. Fue escrito para judíos, no fue escrito para nosotros. Esto estaba hecho para que los judíos empezaran a creer en Jesús y se convirtieran. ¿Y sabes qué me fijé de lo que estamos a punto de leer? Después de leer esto, nadie de los que está escuchando va a volver a confundir el rapto y la segunda venida de Cristo. No lo van a volver a confundir y ya te vas a dar cuenta por qué. Bueno, veamos, la primera pregunta de la guía ya la respondí, estaba sentado en el monte de los olivos. La segunda pregunta dice, haz una lista de las señales antes del fin.
Antes de empezar a responder las preguntas y leer esto, voy a definirles dos vocablos que es importante para nuestro estudio de hoy. El primero es el día del Señor. El día del Señor, cuando le aparece en la Biblia, escatológicamente no se refiere exactamente a un día. El día y la hora no se refieren a un día y a una hora, se refieren a un periodo de tiempo de juicio. ¿Y cuál es el día del juicio? ¿Cuál es el periodo de tiempo del juicio? Es la tribulación. ¿Y por qué entonces se dice que el día y la hora del Señor es el rapto? Porque ¿cómo empieza el juicio del Señor? Con el rapto. Sin el rapto no puede empezar la gran tribulación porque la iglesia, su esposa aún está aquí y nosotros no vamos a vivir nada de eso. Entonces, ¿cómo se llama a partir del verso 3 en negritas el tema de lo que estamos a punto de leer? Señales antes del fin. ¿Del fin del qué? De la época de la gracia tendría que ser. De la época de la gracia, pero también en realidad es el fin del mundo. Jesús está a punto de escribir el fin del mundo porque a través de la tribulación va a juzgar al mundo para destruir la maldad que hay en él. Entonces, todo esto se desata porque Jesús le dice a sus discípulos, voy a destruir este templo. Y sus discípulos le dicen, Jesús, pero dinos cuándo. ¿Quieren saber cuándo? Bueno, lean en el verso 4, dice, miren que nadie os engañe. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Paren ahí. ¿A qué les recuerda esto? Todos los sanadores. Sí, pero no solo ellos. Es el anticristo. ¿A qué sello les recuerda esto? Al primer sello. Vayan al verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin, o sea, solo está empezando. ¿A qué sello les recuerda esto? Al segundo. Vayan al verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuáles son estos sellos? El 3 y el 4. Jesús, desde el verso 4 hasta el verso 14, describe la primera mitad de la gran tribulación. Habla sobre los sellos, sobre las trompetas, sobre las copas. En todos esos versos. Después hace un paro y dice, si te fijas en el verso 15, váyanse hasta el verso 15. El verso 15 para y dice, por tanto, ¿qué quiere decir un por tanto? Vamos a dejar lo que estamos hablando ahí y les voy a explicar algo sobre eso. Entonces, un pequeño paréntesis. Por tanto, les voy a explicar, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál es la abominación desoladora que está hablando Jesús aquí? ¿Qué va a suceder a la mitad de la gran tribulación? El anticristo. El anticristo se va a sentar en el lugar santísimo. Y en ese momento los judíos van a recordar y se van a dar cuenta de que Él es el falso Cristo. No se preocupen los que están en Apocalipsis si piensan, me perdí esa explicación. No hemos llegado. No han llegado. Lo que pasa es que tal o ahora la está relacionando y no salgan de ese contexto. Lo está relacionando a que Jesús enseñó esto en Martes Santo. Y que no coincidencia. Sino qué emoción que nosotros estamos haciendo lo mismo ahora. Voy a tener que ir rápido porque vamos a dejar los detalles para Apocalipsis. Solo les voy a ir diciendo porque si lo leyeron, creo que ustedes quieren entender. Entonces, después dice que huyan, y aquí es donde los judíos lo van a estudiar más a detalle, huyen a Masada, van y se esconden del anticristo, y el mundo hace una guerra contra los judíos y de forma milagrosa Dios protege a su pueblo. Nadie entiende cómo eso va a suceder. Eso es hasta el verso 28. Y ahora presten atención a esto. Verso 29. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, ¿cómo le llama Jesús a eso que acaba de predicar?
la gran tribulación. Después de esos 7 años, dice, miren lo que va a suceder. Ricardo estaba hablando sobre esto. El sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y miren quién viene ahora. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hacia el otro. Ahora, eso no es el rapto. Ya Esta es la segunda venida. ¿Por qué? Inmediatamente después de la tribulación. De la gran tribulación. Y aquí dice que el Hijo del Hombre viene a la tierra. Ustedes después terminen de leer toda esa sección. Habla sobre la venida del Hijo del Hombre. No dice cuando Jesús viene a traer, sino que dice cuando viene a conquistar. Ahora, entiendo que esa fue la razón por la cual nos moviste y nos invitaste a invitar a alguien. A eso voy. Jesús termina con esto. Jesús termina con un sermón para todos aquellos que no sean salvos y que no se vayan en el rapto. Y les empieza a explicar cosas, o les empieza a explicar qué tienen que hacer para ser salvos. Ricardo explicó algunas, pero son 3. La primera, si ustedes se llegan a quedar en la tribulación, o sea, que llegan a quedar en el rapto, Señalar para allá, no. son 3 formas en las que se van a poder salvar únicamente. Por la prédica de la palabra, por no ponerse el sello de la bestia, y escuchen la tercera, por apoyar a los judíos, por no hacer guerra. Lo dice a partir del verso 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento al tiempo? Entonces, ¿por qué les pedí que leyeran esto? Yo pienso que este es un sermón que ningún predicador quiere dar. ¿Por qué? ¿Quién le quiere decir a la gente: te quedaste en el rapto? Yo quiero predicar esperando que vayan conmigo al rapto. No les quiero decir qué van a hacer si se quedan. De la misma forma, yo creo que ustedes no quieren decirle a sus familiares y a sus amigos qué deberían de hacer si se quedan. Es mejor que les digan: hoy aceptá a Jesús y no sufrás la gran tribulación. Por eso les invité a que se pusieran de acuerdo con alguien para que sintonizaran juntos el domingo de resurrección, para que no tengan que dar el sermón que ningún predicador quiere dar, sino que aseguren la salvación de las personas que ustedes aman hoy. Jesús después da unas parábolas, da la parábola de las 10 vírgenes, de los talentos y el juicio, hablando sobre lo que va a suceder con las personas para que puedan ser salvas. No pasen por eso. Ahora lo de mañana. ¿Qué hacemos mañana? Lo de mañana es: van a preparar un pequeño devocional. Sí, dale. Dice hermana Elvira, cuando hablas del fin del mundo, ¿es literal o estás hablando de los elementos que la componen? Bueno, sí es literal el fin de este planeta. Cuando nos metamos es después de la tribulación, pero eso es Apocalipsis. Y Eduardo pregunta, ¿por qué Jesús le estaba hablando de eso a los discípulos? Y ellos no estarían en la tribulación. Muy buena pregunta. Porque esto está escrito para los judíos.
Y los discípulos eran judíos y los discípulos tenían que reproducir esto. Y los discípulos iban a estar en la tribulación. Y yo pienso que hicieron un buen trabajo reproduciéndolo. Prueba de ello es que nosotros lo tenemos. Exacto. Qué bueno que nosotros igual nos volviéramos difusores de todo esto. Sí. Bueno, ahora el reto para mañana, para vivir siempre cada uno de los días de Jesús en Semana Santa, es que lean Juan capítulo 12 y hagan un devocional de una página de Juan capítulo 12. Entonces, léanlo, especialmente la parte en la que Jesús es ungido, así se llama, Jesús es ungido en Betania, esa parte en específico. Y escriban un devocional que ustedes quieren dar. En la guía explicás cómo llenar el devocional mañana. ¿Cómo hacer el devocional? Ok. Entonces, ahí vamos a ver eso. Y en la noche les digo qué vamos a hacer con ese devocional y por qué lo hicimos. Perfecto. El jueves, anticipándome, vamos a celebrar la cena de la Pascua. Y me estoy anticipando porque si no tienen carne, tienen que comprarla mañana, porque debemos asar carne el jueves de Pascua. Que por qué, se los explicamos luego, pero recuerdan que cada año pintamos las camisetas con el dintel simulando la pintura la sangre en los dinteles de las casas, tratando de hacer remembranza de la noche que nadie durmió. Eso sucedió en jueves y lo vamos a hacer. Y como ahora todos estamos en casa, ojalá todos tengan un pedacito de jardín, y si no, háganlo en la sala, solo que no vaya a quemar la casa. Pero los que tenemos un pedacito de jardín, yo lo digo aquí con mucha risa porque aquí nos sobra jardín. Entonces salimos al jardín, asamos la carne y es una fiesta. Es una noche hermosa para todos. Prepárense para ello. Es hierbas color verde. Hierbas color verde, ¿qué más? Y pan sin levadura. Entonces también tenés que poner las camisetas. Tenés que poner en la guía de mañana todo lo que van a necesitar para el jueves. Que lo compren por si sí, no. La carne, la cosa. Exacto. Y la otra cosa. Y la otra cosa. Y el domingo, anticipándome, vamos a celebrar Santa Cena también, Oiga, pastor, va a ser Santa Cena virtual, ¿por qué no? Entonces tienen que tener un poquito de jugo de uva sin fermento. Sé que esto puede ser un riesgo para algunos. Y galleta salada. Un poquito de jugo de uva, no necesitan la copa, puede ser un vaso. Lo que va a ser hermoso, ¿saben? Quizá porque la otra forma lo hacemos siempre. Entonces no me emociona mucho. Pero pensar que aquí vamos a estar en la cancha, en el jardín nuestro, a las 5 de la mañana, todavía con la luz de la luna, de las estrellas, y que vamos a tomar a través de internet la Santa Cena, pues a mí me emociona mucho. Y si eso es una excusa para hacer evangelismo, porque ahora sus amigos inconversos no se van a desvelar mucho. De todos modos, a esa hora estaban durmiendo, dicen. Así es que va a ser... esta semana es emocionante. Lejos de pensar en cuarentena, pensamos en una fiesta espiritual. Y a ver qué se nos ocurre en estos días también. Debo cerrar el tiempo, 1000 disculpas, hoy nos pasamos 1 hora. Pero es por culpa vuestra, porque ustedes pusieron ahí ayer en Facebook, haga vigilia, pastor. No, por los que recién nos están... Saben, no quiero cerrar esto sin decirles, este libro está siendo de una bendición grande para mí. Ojalá que para los que están en el club afín también. El complejo del Saltamontes, qué buena ilustración. Todos los que son predicadores se los recomiendo. Y no es coincidencia, saben que el capítulo de hoy habla precisamente de compartir nuestro testimonio y da exactamente lo mismo que arrancamos del libro de Hechos. Habla de cómo construir puentes para presentar el Evangelio. Y
que debemos construir un puente para nuestros amigos a los que estamos invitando al culto de resurrección vía virtual. Así que se los recomiendo. Iglesia, buenas noches por doquiera. Ah, no, había algo. Perdón.